Estamos a 4 de julio del año 2021 y en este día queremos pedir por nuestros hermanos y hermanas. Quiero pedir especialmente por el eterno descanso de María Teresa Zavala Palacios, de Lupita Zavala Palacios, de nuestros hermanos que han muerto a causa del COVID-19. Quiero pedir también por la salud de Carlitos López Marañón, de Teresa Hernández Ramírez, de José Felipe Francisco Dominga, de Emma Reyes Martínez y de Carmen Castillo Martínez. Quiero pedir por todos y cada uno de ustedes para que el Señor los bendiga y cantamos. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Y en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, damos juntos gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por Él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por Él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por Él amados.
tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Ponemos las intenciones que dijimos al inicio de esta Eucaristía. Ponemos también a nuestro hermano Miguel Cabrera para que el Señor le dé la salud y la fortaleza en medio de su enfermedad. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que, quienes hemos sido librados de la esclavitud del pecado, alcancemos también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de en pie, y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan los ojos en las manos de su Señor, los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias. Saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme en mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro en las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Cristo ha vencido la muerte. Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya. Cristo ha vencido la muerte. Aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud de los que escuchaban se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la palabra del Señor. La primera lectura es del libro del profeta Ezequiel. Recordemos que Ezequiel, aparte de ser sacerdote, es profeta. Y el profeta, entre las misiones que tiene, les he dicho y les he comentado, que es la de corregir al pueblo. Pero tengamos en cuenta una cosa, que el profeta no corrige por palabra propia, que el profeta no va por sus virtudes, o el profeta no va por sus talentos, o el profeta no va por su manera de hablar. El profeta va acompañado de Dios, va acompañado de su poder, va acompañado de sus palabras, va acompañado de su testimonio. Es Dios que va a una con Dios, con el profeta. Es Dios que va a una con su enviado. Es Dios que va a una con aquel que se dispone a su voluntad. Y Dios pues se vale de la humanidad del enviado, se vale de las capacidades del enviado y se vale de lo que Él va sembrando también en esa persona que Él escoge. Y por eso dicen aquellos días: el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Aquí lo primero que tenemos que entrar en contexto es que el pueblo es rebelde, que el pueblo está en contra de Dios, que el pueblo no quiere escuchar a Dios. Y el instrumento que agarra es un instrumento débil, un sacerdote, pero aparte de ese sacerdote le da ese don de profecía. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También son hijos testarudos y obstinados. Es alguien que va en contra de la ley de Dios. Como que se hace la tarea más difícil. O como dicen algunos, es una tarea titánica o grande, muy, muy grande. Pero le dice Dios: a ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no. Porque son una raza rebelde. Lo previene. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. ¿Y cómo sabrán? Por los signos. ¿Y cómo sabrán? Por las obras. ¿Y cómo sabrán? Por las palabras. ¿Y cómo sabrán? Por los hechos que este profeta logre transmitir a través de lo que Dios le vaya comunicando. Porque yo les decía al principio, va una con el profeta Dios. Dios va una con su enviado. No lo deja solo. No le echa con esa raza rebelde, no le echa con esa gente testaruda, no le echa con esa gente que no escucha. A través de él se va a reflejar y se va a escuchar la palabra de Dios. A través de él se va a escuchar el querer del Señor. A través de él se va a comunicar la gloria de Dios. Porque el profeta es lo que muestra. A pesar de la debilidad, a pesar de la pequeñez, a pesar de la sencillez de la persona, Dios manifiesta grandes cosas. Esta es la primera lectura. Nosotros después con el Salmo 122 decíamos: ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Nosotros
Ahorita pues nosotros, por ejemplo, la esclavitud está abolida en muchas partes del mundo. Ciertamente hay gente que quiere esclavizar aún el día de hoy a otras personas. Y el esclavo generalmente pues estaba atento a lo que decía su señor o su señora. Cualquier cosa que pedía el señor o cualquier cosa que quería la señora, el esclavo estaba con su mirada atento a los gestos del Señor. Y así se pone el salmista, como si fuera un esclavo que está atento a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el salmista está pasando situaciones difíciles, pero sabe que si hace la voluntad del Señor, sabe que si hace el querer de Dios, va a salir de la situación en que éste se encuentra. Por eso dice el salmista: en ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo. Como fijan los ojos en las manos del Señor los siervos, así como la esclava de su señora tiene fijos los ojos, así están nuestros ojos fijos hasta que Dios se apiade de nosotros. Esta situación que está viviendo el salmista sabe que la mirada puesta en el cielo, sabe que la mirada puesta en la voluntad de Dios va a hacer que el hombre o la mujer que está viviendo esa situación salga de esto que está viviendo. Ten piedad de nosotros, ten piedad porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Y no hay otra cosa mejor que confiar en el Señor cuando se está en una situación como la que describe aquí el salmista, de burlas, de insolencias, de desprecios. Solamente Dios nos puede sacar de una situación así. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hay algo que va a decir San Pablo. Sabemos que cuando Dios obra en uno, Dios manifiesta su gloria, así como yo les decía que obraba con el profeta Ezequiel de la primera lectura. San Pablo va a decir: para que yo no me llene de soberbia, por la sublimidad de las revelaciones, todo lo que San Pablo ha experimentado, todo lo que San Pablo ha vivido en el encuentro con Cristo resucitado, cómo San Pablo ha cambiado, cómo San Pablo se le ha dado una forma de evangelizar a los que no son del pueblo elegido y cómo Pablo tiene éxito en sus misiones. Dice: llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea. Algunos dicen que era una tentación, algunos dicen que era una enfermedad, algunos que dicen que era un efecto muy visible. No sabemos qué es. Que me abofetea para humillarme. Eso que es esa espina que lleva clavada. 3 veces le pido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Es por Dios que Pablo es grande. Es por Dios que Pablo vence. Es por Dios que Pablo sale adelante. Es por Dios que Pablo lleva la misión que el Señor le ha confiado. Porque Pablo tiene esa debilidad que no sabemos cuál era. Pero el Señor le dice: te basta mi gracia. Y la gracia de Dios hace que lo que se obra en el hombre se manifieste de una manera más clara. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme en mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Alguien puede decir: ¿cómo se va a gloriar de eso? Pues todo eso que ha escrito es para rajarse. Todo eso que ha escrito es para echarse atrás. Todo eso es para decirle adiós a la misión. ¿Y por qué no dice adiós? Porque el poder de Cristo va con él. Y por eso dice: y las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, lo humano, entonces soy más fuerte, lo divino que lo sostiene. Esto es la segunda lectura. Y finalmente con el Evangelio vemos Jesús va a la multitud, a la sinagoga de su ciudad. Dice: cuando llegó el sábado se puso a enseñar
en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba le preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Ellos piensan que lo conocen. Y lo conocen, sí, pero exteriormente. ¿Que no ese es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, los parientes de Jesús? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas, las parientes de él? Porque sabemos que Jesús fue unigénito en su familia, o nada más tuvieron María y José un hijo que es Jesús, y concebido por obra del Espíritu Santo. No hay más hermanos y hermanas. Cuando hablamos de hermanos y hermanas en el Evangelio de Jesús, son parientes. Recordemos que en el mundo de Jesús, en la tierra de Jesús, en donde Jesús le tocó vivir, hermanos y hermanas eran primos, parientes, gente cercana. Y a eso se le llamaba hermanos. Y entonces ellos pensaban que por conocer el oficio de Jesús, por conocer a sus padres y por conocer a sus parientes, ya lo conocían. Pero Jesús los sorprende por las palabras que dice, ¿verdad? Y Jesús les va a decir, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente, que eran sus coterráneos, que eran sus paisanos, que era la gente vecina que lo conocía. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Jesús no se queda con la incredulidad de ellos. Él sigue adelante su misión. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Ezequiel, a veces nos tocan tareas difíciles, como la que le toca a Ezequiel. Va a un pueblo rebelde, va a gente que es testaruda, va a gente que tiene el corazón cerrado, va a gente que no quiere nada con la voluntad de Dios. Pero como Ezequiel sabe que va con Dios. Y por eso nosotros, cuando nos tocan situaciones difíciles, cuando nos tocan situaciones adversas, cuando nos tocan situaciones que pensamos que no podemos llevar adelante, reflexionemos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si nos ha puesto en un lugar, es para llevar adelante la misión. Y si nos ha puesto en un lugar, es para que nosotros avancemos. Y si nos ha puesto en un lugar difícil, es para que nosotros sintamos esa presencia de Dios que no nos deja, que está ahí con nosotros, muy cerquita, que nos da sus palabras, que nos da su gracia, que nos da su sabiduría, que nos da sus capacidades, que nos da su espíritu para salir adelante. Por eso tengamos esa conciencia de Ezequiel. Si estamos en algún lugar difícil y hemos aguantado hasta ahorita, es porque Dios va con nosotros. No es porque tengamos muchas agallas, ni porque tengamos mucho valor, ni porque tengamos muchas... No, es Dios el que nos está sosteniendo. Y es Dios el que nos va a dar el éxito en nuestra misión. Es Dios el que va a demostrar que hay un Dios cerca de nosotros. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 122, a veces en este mundo es muy difícil, ¿verdad? Hay engaños, hay traiciones, hay cosas que nos hacen sentirnos muy mal, hay gente con la que nos desengañamos, hay nosotros mismos cuando estamos en alguna obra y de repente parece que la obra se cae a pedazos, cuando de repente nosotros estamos en una situación muy difícil, en un ambiente muy complicado, cuando estamos viviendo cosas que parece de las que no vamos a salir. Como en el Salmo 122 tenemos que tener los ojos fijos en el Señor, porque el Señor no nos va a dejar, el Señor nos va a sacar de ahí. El Señor no permite una situación para siempre. Él es nuestro Salvador, pero tenemos que creer en Él y tenemos que tener puestos nuestra confianza, tenemos que tener puesto todas nuestras esperanzas en ese Dios, que no solamente, yo les he dicho muchas veces, es creador, que no solamente es alguien que nos provee,
sino que también es alguien que nos rescata, es alguien que nos saca, es alguien que nos pone de pie, es alguien que nos sacude y es alguien que nos da nueva vida. Esperemos, como el salmista en el Salmo 122. Nosotros después, con la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pues muchos de nosotros tenemos talentos, capacidades, dones, virtudes, muchas cosas bonitas, ¿verdad? Y qué padre que las tenemos. Y eso que tenemos, pues no es para que nos creamos mucho. Porque si nos ponemos a revisar también en nuestra vida, pues también tenemos algunas cosas que no hablan tan bien de nosotros. A veces nosotros tenemos nuestros defectos, a veces nosotros tenemos nuestras fallas, a veces nosotros tenemos nuestras taras, a veces tenemos cosas que no nos dejan salir adelante y de repente decimos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué me pongo yo solito el pie? ¿Por qué me saboteo yo solo? ¿Verdad? Y de repente nos ponemos a pensar, pero si todo estaba perfecto, yo estaba haciendo bien las cosas y de repente yo solito me metí el pie. De repente yo me estaba regenerando y otra vez volví al pecado. De repente yo estaba siendo bueno con las personas y de repente me porto sangrón. De repente yo estaba haciendo las cosas bien y de repente las empiezo a hacer mal. Quizá nos pase como a Pablo. Esa espina que de repente llevamos clavada y le decimos al Señor, líbrame de esto, Señor, ya. Que ya deje de hacer esto que me hace mal, que ya deje de hacer esto que me pone en contra de mí mismo, que ya deje de hacer esto mal que de repente me hace no estar bien con la gente. Y el Señor nos va a decir como Pablo, te basta mi gracia, porque mi gracia se muestra perfecta en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que con la gracia de Dios nosotros podemos vencer ese defecto, que con la gracia de Dios nosotros podemos salir de ese callejón sin salida, que con la gracia de Dios nosotros podemos caminar. La gracia de Dios no es un accesorio que tenemos ahí guardado, es algo que obra en nosotros. Es como cuando nos tomamos una medicina, ¿verdad? Con la medicina funcionamos diferente. Es como cuando nosotros nos nutrimos, con la comida funcionamos diferente. Es como cuando nosotros tenemos luz, con la luz en la oscuridad caminamos diferente. No caminamos a tropezones. Así pues, de buena gana prefiero gloriar mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconocer que sin Dios nosotros no podemos seguir adelante. Finalmente, con el Evangelio, nosotros, esto que le pasa a Jesús, ¿verdad? De que sus familiares, sus paisanos no reconocen sus talentos, no reconocen sus milagros, no reconocen su palabra, no reconocen las cosas buenas que han hecho, a pesar de que les hayan dicho todo lo que bueno que ha hecho Jesús. Ellos no creen. ¿Por qué? Porque conocen a su papá, porque conocen a su mamá, porque conocen a sus parientes, porque conocen su oficio. Entonces dicen, pues ¿qué? ¿Qué nos viene a enseñar? Y Jesús dice que se maravillaba de la falta de fe en ellos. Pero Jesús no dejó de hacer ahí sus milagros y Jesús no dejó de ir a otras regiones a anunciar la palabra de Dios. Pues así nos tiene que pasar a nosotros, no desanimarnos. Porque la gente que nosotros consideramos cercana no nos toma muy en cuenta. Porque la gente que nosotros pensábamos que nos conocía, de repente nos voltea la cara. Porque la gente que nosotros pensábamos que confiaba en nosotros, desconfía. Que eso no nos quite la paz. Tengamos en cuenta como Jesús, que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Tengamos en cuenta como Jesús, que nosotros estamos tratando de dar testimonio del Evangelio. Tengamos en cuenta como Jesús, que nosotros no estamos actuando para que nos reconozcan. Estamos actuando para hacer la voluntad de Dios. Estamos caminando para seguir los pasos de Dios. Si vamos en ese camino, adelante. Malo que nos critiquen porque estamos haciendo las cosas mal. Malo que nos critiquen porque estamos tomando un camino errado. Pues ahí entonces la crítica, pues no la merecemos.
Pero si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios y alguien no está de acuerdo, sigamos adelante. Pero si nosotros estamos actuando mal, sí tenemos que reconocer nuestros errores. Pero como Jesús la estaba actuando conforme a la voluntad de Dios, Él siguió su camino, Él curó a sus enfermos, Él siguió llevando la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé esta certeza de que haciendo la palabra de Dios, seguiremos cumpliendo el querer divino. Que siguiendo la palabra de Dios, haremos lo que el Señor le gusta. Que siguiendo la palabra de Dios, les guste o no a otras personas, haremos lo que es la voluntad del Señor. Les quiero preguntar, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos, sí creo. ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Decimos, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Decimos, sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a que le presentemos nuestros dones al Señor y cantamos el canto de ofertorio. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y cada día nos haga participar con mayor plenitud en la vida del reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana
en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
para los que no han podido comulgar, los invito a que hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos tus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. A tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad. Te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor de mi alma. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.